Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenidos. Redención costosa, perdón generoso. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo en su carta a los Efesios trata otro tema muy importante. Trata el tema del pecado. El pecado había sido una fuerza tenebrosa y dominante en la vida de la audiencia de Pablo. Pablo describe a los cristianos de Éfeso en su existencia anterior, es decir, antes de conocer a Cristo, como, primero, muertos en vida, muertos en sus delitos y pecados. Estar sin Cristo es estar muertos. Y segundo, como andando o haciendo lo que Satanás les ordenaba. Les describe como esclavos de Satanás. Todo ser humano que no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal es esclavo al pecado y de Satanás. Y tristemente no tiene la capacidad de liberarse por sí mismo. Y si no tiene la capacidad de liberarse, entonces necesita ser rescatado. Dios estuvo dispuesto a hacer todo para rescatar a los seres humanos de las garras de Satanás. ¿Sabes cómo lo hizo Dios? Dios lo hizo mediante sus actos de gracia en Cristo. Dios pagó el precio de nuestra libertad con la sangre de Jesús. Y esto se logró en el Calvario. Pablo celebra lo que Dios hizo y está haciendo a favor de la raza humana. Lo que hizo Dios en el Calvario se resume en dos nuevas bendiciones de la gracia de Cristo en la vida de los creyentes. La primera bendición, la redención. Y la segunda bendición, el perdón de pecados. En primer lugar, hablaremos de la redención. Al leer Efesios 1:7 al 8, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La palabra griega traducida como redención en Efesios 1:7 es el griego apolutrosis. Este término es un término griego compuesto. Proviene del griego apo, que significa fuera, lejos. Y segundo, del griego lutrón, que significa aflojar, soltar, liberar. Es decir, el griego apolutrosis indicaba la compra de la libertad de un esclavo o pagar para liberar a un cautivo. Cuando el Nuevo Testamento habla de la redención, destaca el costo o el pago de liberar a los esclavos de sus cadenas. Nuestra libertad tiene un costo extremo: la muerte del Hijo de Dios, la muerte de Jesús. En Él tenemos redención por su sangre. Al ver lo que significa la redención,
se resalta un atributo especial de la naturaleza de Dios. ¿Sabes cuál es ese atributo? Es el atributo del amor. El amor de Dios está expresado en dos términos: la gracia y la misericordia. Entonces podemos afirmar que la redención celebra la generosidad misericordiosa de Dios al pagar el alto precio de nuestra libertad. Dios nos da libertad y dignidad. Ya no somos esclavos. El renombrado biofísico y teólogo y profesor de teología histórica de la Universidad de Oxford escribió: ser redimido es ser tratado como una persona, no como un objeto. Es llegar a ser ciudadano del cielo en lugar de ser un esclavo en la tierra. Ten en cuenta que la idea de que Dios paga a Satanás el precio de la redención es medieval de la Iglesia Católica, no bíblica. Esta idea es muy difundida en el mundo cristiano. Recordemos, Dios no le debe nada a Satanás ni le paga nada. En segundo lugar, hablemos del perdón de los pecados, que es otro beneficio del Calvario. En la cruz, Cristo toma sobre sí el precio por nuestro pecado, tanto pasado como futuro, y así canceló la nota de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros. Al hacer Dios esta obra de redención y de perdón de pecados por medio de Cristo, Dios actúa como nuestro Padre generoso. Dios actúa como nuestro Padre amoroso, con la riqueza de su gracia que nos prodigó abundantemente. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.